Hola, mi nombre es Diana Franceli Flores Dionisio y ella es mi compañera Yesenia Mora Hernández, de la Escuela Normal de Sultepec. Cursamos el tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. El tema que vamos a abordar se llama Desafíos pedagógicos para la enseñanza del español cuando se adopta un enfoque cognitivo, comunicativo o sociocultural, enfocándonos en el nivel de secundaria. El enfoque cognitivo se dirige al estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, la adquisición, la organización y el uso del mismo. El enfoque comunicativo es una corriente metodológica que va de la mano con los cambios experimentados en las ciencias del lenguaje en los años precedentes y que plantea la superación del proceso de lengua como sistema de reglas para centrar la atención en la comunicación. El enfoque sociocultural, según Vygotsky, decía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como un proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Antes de comenzar con la explicación, quiero mencionar que los enfoques pedagógicos juegan un papel fundamental en todos los niveles educativos. Gracias a estos enfoques, el docente puede llevar a cabo un mejor desarrollo en el aula y a su vez los alumnos desarrollan habilidades que les permiten desempeñar de mejor modo la elaboración de sus trabajos. Situaciones didácticas localizadas en expresión oral, práctica social del lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico. Desafíos pedagógicos en la planeación. Busca y organiza información para preparar su participación en una mesa redonda. Desafíos pedagógicos en el desarrollo. Expone información para preparar su participación en una mesa redonda. Asume un punto de vista sobre la información presentada en una mesa redonda. Escucha de manera atenta y sin interrumpir. Comenta de manera respetuosa los puntos de vista de sus compañeros. Utiliza el lenguaje formal propio de este tipo de interacción. Desafíos pedagógicos en la evaluación. Comprende las características de la mesa redonda. Prepara la intervención en la mesa redonda. Participa en la mesa redonda como expositor. Participa en la mesa redonda como público. Situación didáctica localizada en escritura. Práctica social del lenguaje. Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integran información de varias fuentes. Desafíos pedagógicos en la planeación. Elabora resúmenes de acuerdo con propósitos específicos. Integra información proveniente de diversas fuentes. Desafíos pedagógicos en el desarrollo. Identifica las diferencias de contenido para decidir cuando la información es complementaria o contradictoria. Elige la información esencial de los textos leídos para integrarla en un resumen. Registra datos bibliográficos de los textos que resume. Desarrolla la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos, impreso o electrónico, la opción ideal para sustituir el léxico original en un paráfrasis. Desafíos pedagógicos en la evaluación. Definir el tema del resumen. No se me ocurrió qué tema resumir. Seleccioné temas con la orientación del profesor. Seleccioné temas relacionados con mis intereses personales y con los temas que estoy estudiando en otras asignaturas. Valorar la confiabilidad de las fuentes de información. Seleccioné fuentes no confiables. Casi todas las fuentes que seleccioné fueron confiables. Todas las fuentes que seleccioné fueron confiables. Identificar las oraciones principales. Solo logré identificarlas cuando se encontraban al inicio del párrafo. Logré identificarlas casi siempre, aunque algunas veces me equivoqué. Siempre las identifiqué y a partir de ellas pude analizar la estructura general del texto. Sintetizar información de diversas fuentes en un solo texto. Solo copié textualmente algunas partes de los textos que leí. Algunas citas textuales y resúmenes, aunque no parafraseé. Hice resúmenes, paráfrasis y citas textuales integradas en un solo texto. Situaciones didácticas localizadas en lectura. Práctica social del lenguaje, lectura de narraciones de diversos subgéneros, aprendizaje esperado,
Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Desafíos pedagógicos en la planeación. Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Desafíos pedagógicos en la planeación. Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes: protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella. Reconoce que la forma en la que se presentan los espacios y los personajes sugiere un ambiente en la narración. Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso para matizar las representaciones de la realidad. Desafíos pedagógicos en la evaluación. Selecciona cuentos y novelas latinoamericanas. Lee y analiza las narraciones seleccionadas. Comprende la relación entre las narraciones leídas y su contexto. Escribe textos críticos acerca de las narraciones leídas. Participa en la difusión de los textos que escribimos. Situación didáctica localizada en escucha activa. Práctica social del lenguaje. Intercambio de experiencias de lectura. Aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Selecciona entre los textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar. Desafíos pedagógicos en la planeación. Selecciona entre los textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar el que más le guste. Prepara la lectura en voz alta. Desafíos pedagógicos en el desarrollo. Prepara la lectura en voz alta. Comparte con su grupo. Desafíos pedagógicos en la evaluación. Elijo un texto cualquiera sin pensarlo demasiado. Seleccioné un texto porque se me facilitó cuando lo escribí. Escogí un texto que en su momento me costó trabajo escribir, pero que deseaba compartir con la comunidad escolar. Identificar las características del texto seleccionado. Tuve dificultades para identificar a qué tipo de texto pretendía mi escrito. Requería la ayuda del profesor. Identifiqué las características de mi texto y con ayuda definí la reacción que buscaba provocar en la audiencia. Ensayar la lectura en mi texto. Necesité ayuda del profesor y mis compañeros para leer mi texto durante los ensayos. Leí mi texto concentrándome en los diversos recursos prosódicos y atendí las recomendaciones de mis compañeros y del profesor. Utilicé los recursos prosódicos conscientemente y con soltura durante los ensayos. Atendí las recomendaciones de mis compañeros para mejorar. Leer el texto frente al público. Leí mi texto frente al público y en algún momento titubeé porque me desconcentré o me costó trabajo controlar mi nerviosismo. Pude controlar mi nerviosismo y leer el texto, aunque me hubiera gustado una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Me siento conforme con mi lectura porque logré captar y retener atención del público.